Hola, muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida. IPSA, empresa certificada en marcación y conversión de XML JAPS por Cielo y Redalic, y ESIRE, empresa líder en implementación de software libre, les damos la más cordial bienvenida al curso virtual de ABC de publicación continua. El temario que presentaremos el día de hoy es ¿qué es la publicación continua? Consideraciones para el marcaje XML, datos en los archivos PDF, consideraciones en OJS. El curso será impartido por el licenciado Omar Villacosta, quien es socio director de IPSA y consultor de CIRE. Y por Pedro López Cacique, quien ha participado en las primeras instalaciones de Open Journal Systems en México. También participó en el programa de adopción de ojos para revistas que pertenecen al índice de CONACYT, certificación en PKP School, y actualmente coordina activamente en proyectos de OJS, OMP y OHS, tanto en México como en América Latina. Algunas indicaciones que necesitamos que nos puedan seguir es, por favor, mantener el micrófono apagado, utilizar chat para preguntas dirigidas, y para mantener la mejor calidad del audio les sugerimos mantener apagada su cámara. También debemos mencionar que contamos con la participación de América Cortés Valtierra, quien es profesora de Cielo, México. También cabe mencionar que se podrá utilizar el chat para preguntas dirigidas a todos. Esto será al final del curso. Bueno, iniciamos. Muy buenas tardes a todos, yo soy Omar Villa y bueno, como les comentaba mi compañera Karina, vamos a hablar en esta ocasión sobre el ABC de la publicación continua y bueno, reiterar nuestro agradecimiento a América de Cielo, que está acompañándonos y nos apoyarán mucho en la parte de las preguntas, que seguramente saldrán varias. A lo largo de la presentación, por favor, cualquier duda que vayan teniendo, pónganla en el chat. Las vamos a ir retomando al final, como comentaba Karina. Y bueno, aquí igual como ya comentaba, el micrófono, ahorita los pusimos todos silenciados para que haya una mejor calidad de audio. Y bueno, ya al final, igualmente si quieren hacer preguntas por el micrófono, pues ya en ese momento podrán activarlo. Ok, comencemos. Permítanme un poco. Bueno, en sí la publicación continua pues se refiere a una modalidad de publicación exclusivamente para revistas científicas. Bueno, aquí está nuevamente el temario. Antes de que iniciemos con lo que es tal cual la publicación continua, vemos lo que no es decir, otras modalidades de publicación que también existen. Entre ellas tenemos una llamada AG.Print, la cual en sí es un modelo de publicación anticipada que va publicando versiones digitales antes de la composición final del número y su impresión. Estas son algunas de sus principales características. En este caso, los artículos han pasado ya por todo el flujo editorial de la revista y son sus versiones finales. Es decir, en este tipo de publicación se tiene que hacer sobre los archivos que ya pues pasaron por revisión por pares y ya no se le van a realizar ningún otro tipo de cambio, solamente que aún no ha sido maquetado. En este tipo de publicación, a Head.Print, los artículos aún no han sido integrados a un número.
Por lo tanto, aún no contamos con algunos datos que son importantes, bueno, identificadores como el volumen, el número del fascículo, el número de páginas definitivos. En este tipo de publicación, esa información va a integrarse posteriormente a los archivos, es decir, nosotros podemos hacer la publicación sin esta información para adelantarla, pero la idea aquí es que se vaya realizando conforme estén los archivos preparados, es decir, sin esperar a que esté todo el número. Bueno, me salta que hay un punto. En este tipo de publicación, la periodicidad de la revista también se va a mantener, es decir, va a seguir siendo trimestral, cuatrimestral, semestral, en la forma en la que lo maneje actualmente, eso se mantiene. Y bueno, aquí como les mencionaba también brevemente, la única diferencia es que aquí los archivos todavía no están maquetados, no tienen el diseño final. Y lo más mm, lo más habitual es que tienen una marcada, una filigrana, que está indicando que ya está aceptado para publicación. Bueno, este tipo de publicación, o más bien de modalidad de publicación, es recomendada para aquellas revistas que publican tanto en versión impresa como en línea. Y también revistas que necesitan seguir utilizando paginación secuencial de los artículos. En Cielo México ya existe una revista que empezó con este tipo de modalidad, que pertenece a la FE Zaragoza de la UNAM, es la revista TIP, revista especializada en ciencias químico-biológicas. Esta imagen es de cómo luce la página donde se ven todos los números de la revista. Como pueden ver, hasta lo que sería como su número 2 de 2018, aparece como Ahead Print. En los anteriores seguía como la modalidad tradicional. Ok, también existen los llamados preprints, que muchas veces son como confundidos con la modalidad anterior que mencioné. Aquí es una modalidad no tanto para los editores de la revista, sino para los autores. En sí, en los preprints, el manuscrito original, más bien, el autor envía su manuscrito antes de que haya sido, más bien, antes de que haya pasado por este proceso de revisión por pares. Para esto existen algunos servidores especializados en almacenar ese tipo de preprints, bueno, también repositorios, que de hecho el viernes pasado, por si no están en la lista de Cielo, bueno, comunicaron que entre Cielo y PKP están llevando a cabo el desarrollo de un sistema de código abierto precisamente para que se pueda montar un servidor de preprints. Bueno, en sí los beneficios de esta forma de publicación por parte de los autores es que el manuscrito se puede publicar en acceso abierto de forma inmediata. Fomenta mucho el avance de la ciencia, porque no hay que esperar tanto tiempo, bueno, esperar todo el proceso de revisión para poder ser publicado. En sí también disminuye en forma importante pues, este retraso de publicación de los artículos. Y bueno, ahora sí llegamos a lo que es el primer punto del temario, pero ¿qué es la publicación continua? Bueno, en inglés también es conocido como Rolling Paths. En sí se le puede definir como una innovación de la publicación en línea en la que no se espera a la composición completa de los números para hacer la publicación. Es decir, nosotros no tenemos que esperar hasta que esté completado todo el número para poder publicarlo tanto en nuestra página como mandar los XML terminados y que Cielo México los publique, o bueno, cualquier otra red de Cielo. Bueno, en este curso me refiero en muchos casos a casos muy específicos a Cielo México,
pero bueno, quienes nos acompañan de otros países, quizás sea algo muy similar en la red que tenga de cielo en su propio país. Ok, sus características principales de esta modalidad de publicación es que los artículos, también al igual que con Ahead Print, ya pasaron todo el flujo editorial de la revista, e igualmente son versiones finales. Es decir, tanto en Ahead Print como publicación continua debemos trabajar siempre con versiones finales, a diferencia de los preprints que, como les mencionaba, sin haber pasado el proceso editorial, los propios autores son quienes los publican. Otra de sus principales características es que los artículos se publican de manera individual o en pequeños lotes. Es decir, nosotros, conforme, más bien los editores, conforme van teniendo listos los archivos, pueden pues, sí, publicar de uno en uno, en bloques de 2, bloques de 3, como les sea más conveniente para que sea más rápido el flujo de trabajo y de publicación. A su vez, cada artículo es tratado como un objeto independiente. Bueno, esto lo vamos a ver un poco más adelante, el por qué se le considera como un objeto independiente y qué ayuda a reforzar esto. Que básicamente es un identificador, pero más adelante lo veremos con más detalle. Bueno, también esta característica que cada artículo recibe una identificación única, es lo que mencionaba ahorita. Y bueno, aquí la revista tiene la posibilidad de mantener su misma periodicidad, pero no necesariamente, es decir, en el momento que quieren cambiar a esta modalidad de publicación, pueden seguir manejando por números o pueden optar por pasar a un volumen único. Es decir, que durante todo el año no existen números, solamente un volumen y ahí se van publicando los artículos. O bien puede adoptar un único periodo de... Perdón, es lo mismo que decía ahorita. Bueno, la siguiente característica es que nos provee de mayor rapidez en el proceso de comunicación y disponibilidad de los trabajos de investigación. Permítanme un poco, creo que se activó por ahí el micrófono. Creo que ya está. Ok. Y bueno, esta modalidad se recomienda para aquellas revistas que solamente publican en versión en línea o aquellas que puedan mantener solamente la impresión por demanda y sin una paginación secuencial. Bueno, esta modalidad es un tanto nueva aquí en México, también al igual que la Print. Son pocas las revistas, me parece que son como 5, si no me equivoco, 4 o 5 las que están bajo esta modalidad, pero bueno, aquí pongo 2 ejemplos. El primero es de la revista interdisciplinaria de estudios de género del Colegio de México. En el caso de ellos, decidieron pasar de su periodicidad semestral, que venían manejando previamente, a publicar en un volumen único. En la imagen que vemos actualmente, es la imagen pequeña en la que se ve como para 2018 el 4, que se refiere al volumen, está activado como un enlace, es decir, ya la parte de números queda vacía. Más bien para consultar aquí los artículos, hay que ir a este enlace del volumen. Otro ejemplo es de la revista Madera y Bosques del INACOL. En el caso de ellos, decidieron seguir manteniendo la misma periodicidad que tenían previamente, que era cuatrimestral. Bueno, en este momento ellos ya están en el número 2 de este año. Y bueno, pues en ambos casos, como se ve, pues iniciaron en este año, en 2018. Ok, ahora para el marcaje también hay algunas cosas que se deben de considerar. Vamos a ver, como les digo, aquí específicamente el caso de Cielo México, que seguramente no cambiará mucho para otros países. Bueno, aquí ¿cómo decirlo? Lo traté de poner así como de una forma más sencilla. En sí, son como 3 pasos principales que se deben de considerar. El primero de ellos es definir si se va a mantener o no la periodicidad. Esta es una figura que tomé de una guía de Cielo,
bueno, también prácticamente la mayor parte de esta presentación son textos o contenidos de esa misma guía elaborada por Cielo México. Pero bueno, aquí se puede ver las tres formas en las que puede pasar la revista a esta modalidad de publicación. La primera es como volumen único, es decir, eliminando esas periodicidades, esos números durante el año. En las otras dos se mantiene esta periodicidad por números. La diferencia es que en la segunda, que dice número abierto, la revista puede optar por tener todos sus números abiertos durante el año. Es decir, si fuera el caso de Madera y Bosques, que era cuatrimestral, eh, hubiera podido optar por tener los tres números abiertos y durante el año hacer, o bueno, enviar publicaciones a cualquiera de ellos tres. La otra modalidad es que, perdón, más bien aquí lo hice al revés. Número abierto más bien se refiere a que cuando la revista define que ya terminó con un número, ese número se cierra y se abre el siguiente. El último caso, el tercero, ese sí más bien es el que mencionaba ahorita, que puede optar, en vez de que se vaya cerrando cada número a la vez, que los mantenga todos abiertos simultáneamente y hasta que termina el año se cierran todos. Ok, y el siguiente paso sería definir qué secciones se van a usar durante todo el año. Con secciones, bueno, aquí me refiero a los nombres bueno, donde se van agrupando artículos, notas de investigación, casos clínicos, reseñas, no sé, in memoria o G de ratas, si es que llegan a manejarlo. Todo ese tipo de nombres de secciones tienen que definirlos, pues sí, claramente saber cuáles van a usar durante todo el año. En sí, el tercer paso y último es que ustedes tienen que informar de manera formal a Cielo México sobre esta decisión que tomaron de cambiar a la modalidad de publicación continua, si es que la ven como una buena alternativa. Y bueno, eso lo pueden hacer a través de este correo de cielo@dgb.unam.mx. Y bueno, en ese correo lo que ustedes tienen que indicar ahí al doctor Antonio Sánchez es la información que definieron en los pasos anteriores. Es decir, tienen que indicarle si mantienen la periodicidad, si la mantienen, si es que quieren tener los números abiertos simultáneamente, o bien si cambian a volumen único. Y también indicarles las secciones que van a manejar durante todo el año. Y bueno, a todo esto, pues se podrían estar preguntando cuál es el momento indicado para cambiar esta modalidad si es que les convence. Aquí se respondería con otras dos preguntas. Una de ellas es si van a mantener la periodicidad por números, pueden hacer este cambio en cuanto terminen el actual, inicien con uno nuevo. O bien si cambian a un único volumen, este cambio tiene que darse al inicio del año. Bueno, en el caso de mantener la periodicidad, aunque se pueda hacer en ese momento de que inicien con un nuevo número, también es recomendable por Cielo México, o más bien Cielo México recomienda que aún así también se haga al inicio de cada año. Ahora, si lo vemos como un poquito más técnico, bueno, esta es una pantalla en la que se ve lo que es el markup de Cielo, con el que se hace el marcaje. En sí, en esta pantalla, lo único que cambia es que hay cierta información que vamos a omitir. Es decir, tradicionalmente o en la modalidad tradicional de publicación, aquí nosotros tendríamos que indicar ciertos metadatos, que son como el inicio, la página inicial, la página con la que termina. En este caso eso no se indica. Aquí también se debería de indicar de qué mes a qué mes va el periodo de publicación. En este caso también sería alguna información que estaríamos omitiendo, pero aquí se vuelve importante definir también lo que es la fecha de publicación. Es decir, casi siempre en los PDFs se acostumbra a poner solamente lo que es la fecha en que se recibió el documento
y la fecha en que fue aceptado para publicar, pero no se indica específicamente en qué fecha se publicó. En esta modalidad sí es importante esa fecha, y esa se define en el cuadro de hasta abajo que dice Art Date, entre paréntesis Rolling. Otro dato importante también aquí es el Location ID, que también tenemos que indicarlo en esta pantalla. Más adelante vamos a ver a qué se refiere específicamente esta parte de Location ID. Y bueno, también lo que son los archivos finales que nosotros enviamos a Cielo México van a cambiar en su nombramiento. Es decir, en la publicación tradicional, el nombre de los archivos está formado por el ISSN, una abreviatura de la revista, después un número y volumen, o uno u otro, o los dos, dependiendo del caso, y después viene lo que es la página con la que inicia el artículo. En este caso, en lugar de esa página, viene lo que es el identificador, el Location ID. Bueno, este es un ejemplo de cómo se ven algunos archivos XML trabajados bajo esta publicación, que pertenecen a la misma revista que les mostraba, bueno, una de las revistas que les mostraba previamente, que es de estudios de género. Ok, también hay ciertos datos que son importantes incluir en los PDFs cuando nosotros pasamos a ese tipo de publicación. Los recomendables, o bueno, cualquier tipo de publicación, incluso en la tradicional, pues es que incluya el título de la revista, volumen y el número en su caso, y el año. Pero bueno, además de estos, aquí ya es importante poner el Location ID, el número de la sección a la que pertenece el documento, el tipo de licencia Creative Commons que estamos utilizando, y también el DOI y la fecha de publicación son recomendables. En sí de esto, eh, los más obligatorios son pues del segundo al cuarto, es decir, el Location ID, nombre de sección y tipo de licencia. Bueno, el Location ID básicamente es un identificador único y tiene que ser único dentro de todo el número o el volumen en que se esté publicando. Eh, Igualmente se recomienda, o la mayoría de revistas acostumbran, que este identificador comience con la letra E. Enseguida de esa letra que venga un número. Y para asegurar que sea único, bueno, la revista puede elegir cualquier método, siempre y cuando asegure que sea único durante todo el número o todo el volumen. Pero bueno, en este caso se suele utilizar lo que es el número de sumisión del artículo, es decir, por ejemplo, cuando hacemos OJS, por cada artículo se va generando un número único. Podría tomarse ese número y ponerla, bueno, agregándole la letra E al inicio. O la alternativa sería generarlo a partir del DOI sin prefijo, que pues muchas veces también el DOI se genera a partir de ese mismo número de sumisión del artículo. Bueno, aquí no es como tal un dato, pero sí una característica necesaria. Los PDFs van a perder su paginación bajo esta modalidad. Es decir, ya no existe una paginación secuencial de que acaba el primer número. Bueno, digamos, el primer artículo va de la página 1 a la 20, el segundo va de la 21 a la 30 y así. Eso ya en este caso no sigue aplicando. Aquí todos los artículos van a empezar a partir de la página 1 hasta su extensión. Bueno, este es un ejemplo igualmente de la revista de estudios de género, en el que se ve cómo integran ellos estos datos en lo que es la portada de su PDF. Aquí, como pueden ver, la parte de arriba, el cintillo de arriba, engloba la mayor parte de estos datos. En el caso de ellos, bueno, en este caso específico, el Location ID es el E183. Si ven en la parte del DOI, igualmente termina en punto 183, es decir, después de ese punto es el número que sigue, es el que se está agregando a ese identificador. Aquí también pues está indicando lo que es el nombre de la sección, indica que es un artículo. En la misma cintilla pues indica el 28 de mayo de 2018 como la fecha de publicación. Y bueno, por acá indica también el tipo de licencia Creative Commons que están utilizando ellos.
Ok, vamos a pasar a ver ahora lo que se tiene que considerar en OJS. Para esto voy a ceder la palabra y bueno, para que también pueda compartir su pantalla, mi compañero Pedro. Permítanme un momento. Pedro. Voy a intentarlo, Omar. Creo que ya Ok. A ver, me dicen si pueden ver mi pantalla, por favor. Creo que todavía no. ¿Y así? No, todavía no lo vemos. Dicen que ya ven la pantalla. Ya, ¿verdad? Sí, yo todavía no, pero parece que los demás ya. A ver, Ok, permítanme. perfecto. Bueno, pues sí, perfecto, ya dicen que ya empiezan a ver. Exacto, sí, es una revista de demo que tengo yo ahora en local. No es una revista que esté en línea. Y la verdad es que el OJS necesita muy pocas cosas para considerar este tema de publicación en línea. Más bien tiene que ver un poquito con la configuración o cómo nosotros hemos estado publicando últimamente o los últimos números. El OJS es una plataforma que se adapta a diferentes circunstancias y diferentes esquemas de publicación. Recordemos que es una plataforma internacional, entonces su esquema de trabajo es muy variada, es flexible. En esta versión 2 que estoy mostrando ahorita, que es la que conocemos la mayoría de nosotros, realmente el hacer un número de este tipo no tiene mayor complejidad más que poder pues hacer algunos pasos de configuración al momento de crear un solo número, ¿no? Bueno, y lo que vamos a hacer únicamente es que nosotros como editores al momento de crear el próximo número, que es lo que todos hacemos y conocemos muy fácilmente, pues es nosotros destinar únicamente el volumen que vamos a publicar y a qué año pertenece. Estos campos, recordemos que son los que utiliza el OJS para poder publicarlo o para poder mostrarlo en pantalla hacia los demás lectores. Si ustedes manejaran, por ejemplo, un número suplementario, un número especial, algún periodo adicional, entonces habría que habilitar el checkbox o la casilla de título para colocar un texto personalizado. De lo contrario, basta con que ustedes completen estos dos campos de volumen y año e indicarle a OJS que haga visible esos valores, ¿sí? Los demás campos pues son los mismos que ustedes han manejado, subir la portada y ya ustedes personalizar la vista final. Si quieren mostrar la portada en una reducción, incluso no mostrar la portada antes de la tabla de contenidos.
y guardamos. Ujú. Y en... Ah, ok, claro. Digo que esta versión de demo. Y así es como nosotros veríamos el, el número ya con publicación continua. Es únicamente el volumen y el año. Algo que ustedes pueden ver en los ejemplos que Omar estaba mostrando, ¿sí? Sobre Online First. Pedro, discúlpame que te Sí, interrumpa. sí. ¿Nos podrías ayudar a poner en mute los micrófonos? Porque se está escuchando por ahí un ruidito. Gracias. Ya, creo que ya, ¿no? Era el... ¿Me escuchan bien? ¿O soy yo el del ruido? Tú te escuchas bien, pero sí se escucha todavía un ruido en el fondo. Estoy en un cuarto totalmente vacío. No sé si será el ruido de otro participante. Sí, es que hay otro micrófono que está abierto. Si nos pudieras ayudar a ponerlo en mute, porfa. Ok. Sí, hay varios, ¿eh? Parece que ya, ¿verdad? Sí, se ha mejorado. Adelante. Gracias a Excelente. todos. Ujú. Muchas gracias. Bien. Nos quedamos con cómo hacer la publicación o cómo crear ese número en el OJS. Y realmente, menos en esta versión 2, la única adecuación que tenemos que nosotros que trabajar es en cómo identificamos o cómo hacemos para crear el próximo número. Aquí en esta revista, no, ellos ya no incorporan el tema del número, se quedan únicamente con el volumen y el tratamiento de subir los PDF, los artículos es igual, no cambia absolutamente nada. Realmente nada más nos estamos enfocando en cómo crear este número en el OJS. Por ahí vi un comentario que indicaba que en el OJS 3 es un poco más fácil. Seguramente será más fácil, pero bueno, en este momento la mayoría de las revistas está manejando todavía una versión 2 y por eso queríamos mostrarles el único cambio o la pequeña variante que nosotros utilizábamos al momento de crear este volumen para publicación continua, ¿no? Entonces, lo único que hice para crear este volumen fue asignar volumen sin número y el año. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los DOIs? Si nosotros de este año hacia atrás estábamos manejando un DOI con volumen, también un número y el año, pues ustedes saben que su sufijo se compone de esos tres elementos. ¿Qué pasa si hoy dejamos de utilizar un número? Nosotros sería indispensable colocar un 0 porque la configuración del DOI en el OJS así estaba definido. Entonces, si nosotros no colocamos ese dígito, lo que va a pasar es que en el DOI va a aparecer un valor un tanto extraño, algo así como un porcentaje I, ¿no? Pero eso ya nos estaría causando un poquito más de conflictos con el DOI. Entonces, para evitar mover los DOIs o la configuración que nosotros ya teníamos previamente configurado, basta con colocar un 0, pero digo, al final en el OJS lo que va a mostrar será algo de este tipo, ¿no? Y nuestros DOIs se van a conservar, van a seguir respetando esa configuración del sufijo que habíamos determinado y podremos seguir trabajando sin ningún problema, ¿no? Bien. Esta es la única consideración que habría que tomar en el OJS.
Y ya, todo lo demás se trabaja de forma muy, muy similar a como ustedes lo han trabajado con los números anteriores. Ujú. Bien, pues es lo que les quería yo mostrar en el OJS. Entonces, no sé, Alberto, si tengamos que considerar algo más o abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Sí, correcto, Pedro. Sería iniciar ya con la sesión de preguntas y respuestas. Digo, a quienes quieran utilizar su propio micrófono, les agradeceríamos si pueden levantar la mano ahí en su, ahí se me fue el nombre. Bueno, ahí en su, hay una parte donde pueden ustedes levantar la mano y de esa forma les podemos ir dando la voz. Y de otra forma, pues también pudiéramos ir ocupando el chat, ¿no? Para que puedan ahí expresar sus preguntas. Ya hubo un par de preguntas por ahí en el chat, pero se fueron quedando un poco arriba. Si nos pudieran ayudar a repetirlas para que tanto Omar o Pedro pudieran responderlas. Por ahí en el chat ya están llegando preguntas. Bueno, veo que Alain pregunta qué pasa con las revistas que no manejan volumen sino número y año. Alain, me imagino que aquí te refieres a OJS o te refieres al marcaje. Bueno, si fuera no JS, ¿qué implicaría eso, Pedro? Es decir, ¿La paginación? no. Pregunta, ¿qué pasa con las revistas que no manejan volumen, sino número y año? Así Es, se es muy, para. si- es muy similar. En lugar de habilitar la casilla de volumen, sería la de número y el año. Realmente el OJS no tiene unos candados o no tiene unas validaciones, ¿no? Para que sea siempre volumen o los dos. Pues ustedes pueden hacer uso cualquiera de los dos. Más bien es cómo quieren ustedes mostrarlos hacia el público, hacia los lectores finales, ¿no? Pero la casilla, creo que se dejó de compartir, ¿verdad? Pero la casilla realmente es la misma. Se volvió a compartir. Entonces, en lugar de habilitar el volumen, mejor sería el año, y decirle a OJS que publique o que muestre lo que es el número y el año, pero el volumen no. Entonces, es estar jugando un poquito con estos campos según cómo ustedes cómo lo quieran manejar. Pero el OJS nada más está esperando valores mayores a 0 o 0 en estos campos y en esta segunda parte, en la identificación del número, es como ustedes quieren presentarlos en el OJS. De acuerdo. Ok, pregunta, ¿por qué se pierde la paginación secuencial? Si publico del primero al último artículo, ¿cómo iría o iría en un impreso? La paginación se puede controlar. Esta parte, América, ¿estás por acá? Si se aparece conectada, nada más sería cosa de verificar si está activo su Ah, sí, audio. ya contestó por el chat. Ah, Ok. perfecto. Bueno, en esta parte, ¿nos podrías ayudar, América, respecto a la paginación secuencial? Ok, nos va a responder por chat, América. Parece que por allá está un poquito inestable la conexión, entonces, bueno, vamos a ver qué comenta. Ok, bueno, comenta que en este caso la paginación está pensada para una publicación electrónica y esta puede quedar en formato impreso, pero... a ver.
Ok. Dice que comenta que esta puede quedar en formato impreso, pero siempre empezando todos los documentos del uno a la página que llegue. Ok. Preguntan ahora sobre la citación. Bueno, sí, comentando aquí América. Ajá. Bueno, en sí, en resumen, aquí, como mencionábamos previamente, bueno, mencioné previamente, la impresión bajo esta modalidad está pensada solamente para que se haga bajo demanda. Es decir, bueno, si, corrígeme si me equivoco, América, pero esto de bajo demanda creo que se refiere a que solamente se va a imprimir si es que llegan usuarios específicamente a solicitarlo bajo esta modalidad de impresa. Por eso es que al estar pensado como más hacia lo electrónico, todos deben de empezar a partir de la página 1. Ahora, si ustedes quisieran continuar con su paginación secuencial, la mejor alternativa sería que consideren la publicación Ahead of Print, en la cual, bueno, no entré mucho en detalles, pero allí sí pueden mantener lo que es la paginación secuencial. Si lo viéramos como en el proceso eh, de marcaje, Ahead of Print representa un poco más de trabajo. Es decir, en ese tipo de publicación, la revista tiene que enviar sus archivos con lo que son como las versiones previas a que se junten en un solo número. Es decir, en ese momento no llevaría volumen, no llevarían lo que es la información del número y tampoco los números de página. Allí solamente estarían poniendo a disposición el contenido. Y hasta que ya forman todos los artículos parte de un número y que ya se maquetaron, ya tienen la paginación secuencial, en ese momento los archivos XML se vuelven a trabajar para ingresarle los metadatos, bueno, estos metadatos y que puedan ser publicados nuevamente, actualizados, pero ya en su versión definitiva. Preguntan también sobre lo que es la citación. Para esto voy a compartirles pantalla nuevamente. Como les menciono aquí, la mayor parte de estos contenidos vienen de la guía de cielo. Les voy a mostrar eso mismo aquí con la guía de cielo. Aquí hay como algunas alternativas. Por ejemplo, Plus One recomienda que al momento de hacer la citación se ponga lo que es el volumen, el número, el location ID y el DOI. Aquí hay un ejemplo. En este ejemplo, pues subraya en rojo lo que son estos datos. Y bueno, en este caso, pues, como ya no hay una paginación secuencial, esa parte de la paginación se pierde, ya no se incluye. En su lugar entra el identificador, el Location ID. La citación recomendada por BMC Neurology es que venga el año, el volumen, el Location ID y la fecha de publicación. Bueno, aquí también viene el ejemplo, aunque en este caso no viene tal cual el Location ID, pero bueno, vendría después de lo que es aquí el 70. La citación que recomienda PubMed es que sea el año, la fecha de publicación, el volumen y el DOI. Es decir, aquí se estaría emitiendo esa parte del, ¿cómo se llama? El Location ID. Ok, vamos a ver otras dudas. Bueno, con esta parte que les mencioné ahorita de la citación, no sé si sigue habiendo alguna duda al respecto. Bueno, si fuera así, por favor. Preguntan que si se puede repetir lo que significa el Location ID. En sí es un identificador electrónico para poder
identificar a cada artículo. Es decir, como en este caso ya los artículos o demás documentos que publica la revista no están asociados totalmente, o no asociados, más bien se pueden publicar independientemente. Cada uno debe ser identificado claramente. Eh, Vamos a retomar para ver acá lo que es sus características de este identificador. Bueno, aquí como les mencionaba, casi siempre, bueno, se suele recomendar que empiece con la letra E y enseguida un número. Eh, Ese número lo único que tenemos que cuidar es que sea único durante todo el volumen o todo el número, dependiendo de lo que... Bueno, lo ideal es que sea dentro de todo el volumen, que no se repita, y lo que se suele hacer es que se genera a partir del número de submisión del artículo en OJS o a partir del DOI sin prefijo. Preguntan si cada revista tiene libertad de elegir el tipo de paginación a utilizar. Eh, bueno, aquí también puse una sección como de algunas preguntas frecuentes, en la que sí lo puse. Ajá. En esta pongo esto de que sí es posible mantener la paginación secuencial. Bueno, como mencionaba previamente también, si entran ustedes a publicación continua, eh, es obligatorio que se pierda esa paginación. Es decir, tienen que empezar siempre a partir de la página 1. Solamente si necesitan seguir con la paginación secuencial, tienen que considerar la otra modalidad que decía al inicio, que es ahead of print. Eh, a ver, otra pregunta es, si se desea mantener el volumen, ¿se requiere cambiar los PDF publicados cuando ya sean organizados en la versión final con asignación del número? No entiendo muy bien. Bueno, el volumen no se pierde, es decir, ahí es como de las modalidades que ponía por acá. El volumen se va a mantener, ya sea que elijan publicar bajo volumen único o que sigan manteniendo la periodicidad. Si es que ustedes actualmente tienen volumen, eso va a seguir igual, no se estaría perdiendo. Miren, por ejemplo, aquí el caso de Madera y Bosques, que decidió continuar con su periodicidad cuatrimestral. Ahí ellos siguen manteniendo su información de volumen y la información del número. Bueno, siguen seccionando por números. Ah, te refieres al número. A ver, se requiere cambiar los PDFs publicados cuando ya sean organizados en la versión final con asignación del número. No, los PDFs publicados desde el inicio ya son su versión final, es decir, al momento en que consideran que ya cambió de un número a otro, no hay ningún cambio en la información que traen estos PDFs. Es decir, desde que está el primero de ellos ya tiene que estar como en su versión final y con toda la información necesaria. Ok, vemos qué más. Ok, por acá preguntan algo de la versión 3 de JS. Creo que preguntan como... pregunta Carlos que si es estable la versión de JS3. Bueno, es un tema un tanto distinto a este curso. Nos pondremos en contacto contigo, Carlos, posteriormente para hablar de eso. Bueno, aquí hay una pregunta.
Bueno, algo que quisiera también como que quedara en claro y por favor, América, si pudieras ayudarnos con esta parte. Eh, Esta pregunta, si es posible agregar nuevas secciones en el transcurso del año. Es decir, por acá yo les mencionaba en el segundo paso que deben de definir cuáles son las secciones que van a usar al momento de que van a indicar esta decisión a cielo. Entonces, bueno, por si alguna revista requiriera, bueno, hace el cambio a esta modalidad de publicación y no sé, decidió estar como volumen único y al inicio dijo yo solamente quiero artículos, notas de investigación y reseñas y ya durante el transcurso del año dicen, ah, bueno, también quiero meter la sección fe de ratas, ¿eso sería factible, América? Ah, bueno, comenta que sí. Ok. Sí, bueno, esta parte la menciono porque... Ok, de forma definitiva. Ajá, ok. Ok. Sí, bueno, aquí comenta América en este caso que sí es necesario que ustedes con detenimiento piensen en estas secciones porque va a ser definitivo esto. Es decir, eh, hasta que cambie el siguiente periodo, el siguiente año, va a poder ser cambiado, o más bien van a poder elegir cambiar las secciones que habían indicado previamente. Ah, bueno, comenta aquí América que esto es porque las secciones determinan el orden de los documentos en la tabla de contenidos del número en cuestión. Y bueno, por lo regular se utilizan centenas. Ah, ok, en esto de que se utilizan centenas se refiere a esta parte. Por ejemplo, aquí en este que les mostraba previamente, el cuadro que dice Ordering Talk, en este caso que tiene el 0104, esa parte del 100 va indicando el orden que tienen los artículos. Es decir, si nosotros tuviéramos lo que son artículos, notas de investigación y reseñas, los artículos comenzarían con un orden a partir del 100, es decir, 100, 101, 102, así conforme se van haciendo artículos. Las notas de investigación sería como un orden a partir del 200, es decir, 201, 202 y demás. Y las reseñas podrían ser como el 301, 302 y demás. Bueno, es como a lo que se refiere aquí América. Uh-huh. Y bueno, en sí esto también es importante que lo hagan porque América es quien se encarga de dar de alta esto en una base de datos que maneja internamente Cielo y posteriormente, bueno, durante el año estos registros en su base de datos pues no pueden ser modificados. Ah, ok, voy a comentar también algo en cuanto a Indautor. Ok, dice que a Indautor se puede enviar la información sobre la periodicidad de la revista. Pero esto no impide que la revista se publique en una modalidad continua o head of print. Ajá. Ok, bueno, en el caso de Indautor, pues sí, no habría ahí algún cambio necesario. Ok. Ok, bueno, veo que siguen habiendo varias dudas, solamente que, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. A los demás que nos estaban poniendo dudas, vamos a contactarlos posteriormente, ajá, personalmente para aclararlas. Ah, ok. Bueno, algo más que está comentando América, dice que esto es pensando en las buenas prácticas. Ah, ok.
Ajá, lo mismo a lo que hablaba hace rato sobre el doctor, pensando en las buenas prácticas. Bueno, antes de concluir, como ya se había mencionado en el chat, esto lo estamos grabando, vamos a compartirles tanto el video como la presentación para que puedan ustedes consultarlo posteriormente. Y bueno, ojalá que les hayamos aclarado un poco en qué consiste esta modalidad. Y bueno, que les resulte interesante, que puedan ustedes considerarlo como una buena alternativa. Y bueno, comento también aquí en América, para preguntas específicas de Cielo, por favor, escriban al correo del doctor Antonio Sánchez, que es cielo@dgb.unam.mx. Y bueno, le paso la palabra a mi compañera Karina. Hasta luego a todos y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Si alguien gusta contactarnos, nos pueden contactar por medio de Alberto García Guadarrama. Les dejamos su número telefónico y su correo. También pueden contactarnos por medio de nuestras redes sociales. Por medio de nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, que se las dejamos a continuación. Muchísimas gracias a todos y esperemos verlos muy pronto en otros cursos. Hasta luego a todos. Buena tarde.